Según el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, no sabe que el costo de vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Por eso, el peor analfabeto es el analfabeto político. Bueno, decíamos que vamos a hacer un recordatorio del asesinato de José Ignacio Rucci, que fue el secretario general de la CGT. ¿Cuándo lo asesinaron? El 25 de septiembre. Qué casualidad. Claro. El 25 de septiembre salió Tosco de la cárcel de Trelew. Sí. Bueno, el 25 porque recordemos casualidad, que... ¿no? Bueno, había ganado las elecciones por tercera vez, creo, Perón, si no mal recuerdo la fecha. Claro. Pero bueno, vamos a contar un poquito de la historia. Esa fue una traición a Perón, la muerte de Rucci. Sí, exacto. Porque para Perón era como un hijo, pero bueno, para los trabajadores... Los montoneros. Sí, también, exacto. Pero bueno, ¿quién era Ignacio José Rucci? Él nació el 15 de marzo de 1924 en el pueblo de Alcorta, en la localidad de Constitución de la provincia de Santa Fe. Sus padres, José Rucci, oriundo del poblado italiano de Atesa, en la región de Abruzos, mientras que su mamá, Ermelinda Galzuta, era oriunda de Alcorta y era descendiente de campesinos argentinos desde tiempos inmemorables. Su infancia transcurrió trasladándose entre distintas estancias santafesinas y cordobesas debido al empleo de su padre como trabajador rural, en las que José Ignacio también trabajaba desde niño. Realizó sus estudios primarios en la escuela pública de Lambie Campbell y Alcorta. Al finalizar la primaria comenzó sus estudios secundarios en la Escuela de Arte y de Oficio, también de ahí de la localidad de Alcorta, pero abandonó sus estudios para trabajar en el campo. Cuando aún era adolescente, su padre los abandonó a la familia y él migró con su madre hacia la ciudad de Rosario. Luego de varios años de alternar entre empleos precarios, en 1942 migró a Buenos Aires, que por entonces atraía gran cantidad de jóvenes migrantes del interior debido a la gran cantidad de industrias que se daban en ese momento, ¿no? 1930 fue el cambio industrial, ¿no? En Argentina, y en 1942 fue cuando Rucci estuvo en Buenos Aires ahí para poder ser... 1932. 1942. 1942. Migró para poder estar vio que todo pasa en Buenos Aires, ¿no? En la gran ciudad. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Exacto. Pero bueno, ya en Buenos Aires se instaló en una pensión con la que vivía con muchos rosarinos en el barrio de Boedo. Fue primero mozo y ayudante de cajero en una confitería ubicada ahí en Cabildo y Juramento. En 1944 ingresó a trabajar en la importante fábrica de automotores hispano-argentina, en la planta que tiene en Caballito, llegando a desempeñarse como tornero a revólver en 1946. Allí conoció a compañeros de trabajo como Hilario Salvo, que poco después sería uno de los líderes de la recién creada Unión Obrera Metalúrgica, y a Adelino Romero, que años después conduciría el sindicato textil. Allí Rucci se afilió a la UOM. El 17 de octubre de 1945, Rucci se movilizó con sus compañeros de trabajo a la Plaza de Mayo para reclamar por libertad del general Juan Domingo Perón. En 1947 dejó la Hispano-Argentina, ya afectada por la crisis que llegaría al cierre en 1953, para ingresar a la fábrica de artículos electrodomésticos Alejandro Ubertini, una pyme ubicada en el barrio San Cristóbal, donde iniciaría su militancia sindical como delegado. En 1952 fue despedido de esa empresa por
por represalia, digamos, por encabezar los reclamos del personal durante la crisis de ese año en 1952. Pero damos un salto a la historia de Rucci y vamos a los años 70, porque fue el 23 de septiembre de 1973, el país y el peronismo vivían una elección presidencial, como decíamos, trascendental tras el largo exilio de los 18 años de Perón, obteniendo por supuesto el triunfo, como decíamos, con el 62% de los votos, comenzando su tercera presidencia Juan Domingo Perón. Pero el entusiasmo se vio empañado por un hecho que enlutó al país y a los trabajadores justicialistas. A los 2 días de este triunfo electoral de Perón, la mañana del 25 de septiembre fue asesinado José Ignacio Rucci, era el secretario general de la CGT, uno de los actores fundamentales en el regreso de Juan Domingo Perón al país. Juan Julio Roque es el jefe del grupo montonero, conocido como Lino. Es el mejor cuadro militar de montoneros y fue instruido en Cuba. Lino ya había perdido las esperanzas en Perón. La fue perdiendo con la matanza de Seiza y con la caída del tío Héctor Cámpora. Le decían el tío a Cámpora. Sí, sí. Perón se le estaba yendo a la derecha, decía, y ellos han decidido apretarlo tirándole un fiambre, el de su querido Rucci, para que los vuelva a tener en cuenta en el reparto del poder, tanto en el gobierno como en el Movimiento Nacional Justicialista. Y del dicho al hecho, en este caso, hubo un cortísimo trecho. Comenzó a ejecutarse la Operación Traviata. No era la famosa ópera de Shakespeare, de Verdi, de Giuseppe Verdi, sino la publicidad de la conocida galletita de agua, como decíamos, de los 23 agujeritos, que fue la cantidad de balazos que tuvo José Ignacio Rucci en su cuerpo. Lino se preparaba para matar a Rucci. Se ubicó hacia el fusil FAL, el caño estaba detrás de un agujero en forma de 7 que acababa de hacer en la tela, en una tela roja con letras que decía "se vende", que cubre una de las ventanas del primer piso de la casa vecina a la de Rucci, y exclama: "Perfecto. Desde aquí seguro que le doy en el cuello a ese burócrata traidor". Al acecho, Linos y sus hombres esperaban que Rucci salga de la casa, en el barrio de Flores, y se dirigiera al Torino Colorado de la CGT. Y tenía guardaespaldas. 13 tenía, no alcanzó. Creo que se no. salvó uno, todos los demás acribillados ahí mismo. Llegó el chofer del sindicalista, ¿no?, de Rucci, a Abraham Tito Muñoz, y recorre ese pasillo largo y ligero para avisarle que ya llegó y que también están listos los muchachos, el pelotón de guardaespaldas reclutados entre los metalúrgicos. Rucci lo recibe en camiseta, tomando unos mates que le cebaba su esposa Coca. Antes de salir, le ordenó al albañil unos detalles, que le estaba haciendo unos arreglos en el patio, porque decía que se apure porque el domingo cumplía años su hijo y él quería hacerle un asadito. ¿Y qué día era de la semana? Y sería un viernes, porque decía... Está bien, no importa. No importa, pero... No, el 25 de septiembre. Sí, pero ¿qué día era de la semana en esa época? Ah, no, claro, no. No importa. Discúlpeme. Búsquelo. No, porque ¿sabe que me quedé pensando? ¿Cuánto faltaría para el domingo, que era el cumpleaños de Y era poquitos días, era ahí nomás, sí, por lo que cuenta máximo 5 días. No. 6 días. No, yo calculo que un albañil trabaja un viernes y un sábado, lo sumo sería el domingo, era el cumpleaños del hijo, así claro. que ahí nomás. Dentro de los 6 días anteriores podría... Claro, seguro que era dentro de los 6 días anteriores. Entonces le decía que antes de salir le ordenaba al albañil a esos pequeños detalles para poder hacerle el asadito a su hijo, y a su vez estaba conversando con su jefe de prensa, Osvaldo Agosto, repasando el mensaje que pensaba grabar en apoyo al general. 18 años peleando para que él vuelva, y ahora estos pelotudos de los montos y los bichos colorados del ejército revolucionario del pueblo quieren seguir la joda. Dice Osvaldo, Osvaldo Agosto fue el que en 1963 había robado el sable corvo de San Martín,
en una rebeldía ahí ante el golpe contra la represión de Perón, sí. Aprovechando que la esposa de Rucci, Coca, se había alejado en busca de otra pava de mate para seguir el mate. En esa época no existían los termos. No, era con la pava derecho ahí. Pesadas las pavas de antes. Sí. Sí. Porque eran grandes, tenían como 2 litros de... El jefe de prensa, Osvaldo Agosto, le cuenta que recibió otro mensaje, otra amenaza en la CGT, dice. Un dibujo de un ataúd con vos adentro, por Rucci, ¿no? Le decía. Dice, y anoche nos dispararon desde un auto cuando salíamos con Pozo. Pozo era el apodo de Ricardo, el principal asesor político de Rucci. Y Rucci le responde, yo sé que me la quieren dar, esos hijos de... Bueno, lo puedo decir, ¿no? Eso, sí. Lo decía, ¿no? Esos hijos de puta. Está describiendo lo que pasó. Claro. Pero no me voy a achicar. Voy por algo cantan Rucci traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. No puedo cantarlo porque no sé cantar yo, pero bueno. Era el cantito que le hacían a Rucci. Al igual tenemos que arreglar esto, decía. Estos pelotudos de los montoneros. Estos chicos están confundidos. Querer sustituir a Perón. Pelearle la conducción al general. Sobre las amenazas, vos sos testigo que las tomo en serio y que me cuido mucho. Más no puedo hacer, decía Rucci a Osvaldo Agosto, que era su asesor ahí de prensa. Recordemos que Bandor también fue asesinado en la oficina del sindicato de metalúrgico, también a tiros. Por eso le cantaban esa canción, Rucci traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor. Rucci se pone la camiseta bordó y el saco marrón a cuadros y ordena a Muñoz, su chofer, Tito, avisale a los muchachos que están en la puerta que suban a los autos, que se preparen que ya salimos. Pero que no hagan mucho lío con las armas, que no las muestren mucho, a ver si se cuidan un poquito más. Otro llamado telefónico lo interrumpe, pero esta vez era Elsa, una amiga de Coca, que la entretiene en una charla interminable. Así que Rucci se retoca el copo, el bigote, frente al espejo, y le hace señas a la mujer, dale Coca, apurate que tengo que irme. Tenían que salir todos juntos porque tenían que llevar a los hijos a la escuela. Y Coca le dice, no le puedo cortar, José. La pobre me quiere hablar, le contesta Coca, tapando el tubo, ¿no? Para que no escuchara. Pero bueno, los tubos, ¿se acuerdan los teléfonos de tubo? Que cuando uno hace así ahora son los teléfonos medio raros, pero bueno. Esa le dice a la amiga, espérame que se está yendo José, así que le dice chau José, y sigue la charla con su amiga, o sea que se quedó con sus hijos, y el único que salió, menos mal, si no hubiese sido una matanza. Cuando abre la puerta de la casa... ¿Qué hubiera pasado, no? Si salía la mujer y los hijos... antes que él, o juntos, no, todos juntos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo hubieran matado todos entonces? Claro, sí, porque hubo ametralladora, el fusil FAL que le decía... No, yo voy al hecho de que a usted, sicario, le pagan para matar un tipo. ¿Y qué pasa? ¿Mataba a toda la familia? Se ve que no... Mató a todos los que estaban ahí en la vereda. No, sí. Los que estaban en la vereda porque eran los custodios. No, entiéndame, la familia. Sí. Mataba a la familia y a los hijos. A los hijos mataba a todos. Y el objetivo, claro, es muy probable que haya pasado... Pero qué bárbaro, porque normalmente un sicario por ahí si le pagan para matar a una persona, mata a esa sola persona, no mata a otras. Sí. Y lo que pasa es que no estaba solamente Lino, que era el que lo tenía jurado, había otras personas, sí. Aparte los custodios también empezaron a disparar, fue un quilombo eso. Claro. Pero bueno, cuando abre la puerta, como le decía, le cuento, yo no sé si yo me ubiqué en el momento, digamos, ¿no? La casa chorizo que tenía Rucci ahí en ese barrio, dice, sus 13 guardaespaldas ya estaban en sus puestos, sentados en los 4 autos estacionados sobre la calle. Sí, digamos que ese no es el puesto de guardaespaldas. Ya, claro. Tiene que estar afuera esperándolo. Bueno, claro. Parado afuera. 3 lo esperaban en el Torino, dice Colorado sin blindar, 4 en un Torino gris ubicado a 50 metros, casi llegando a otra calle. Los otros 6 en los 2 coches del medio, un Dodge blanco y un Ford Falcon gris, que es el que saldría primero, encabezando la caravana, y al que el jefe de prensa, Osvaldo Agosto, recién se estaba subiendo. Las últimas palabras de Rucci que se escucharon fueron, negro, pasate adelante y déjame tu lugar, así te ocupás de la Motorola.
Una orden suave dirigida a Rocha, dice que en el apuro se había ubicado atrás junto con Corea. Rocha sale del asiento trasero y está por abrir la puerta cuando lo sorprende el estruendo de un disparo de una Itaca que abre un agujero en el parabrisas y una ráfaga de ametralladoras. En el primer piso de la casa de al lado de Lino, a Lino no se le mueve un pelo. Apunta con cuidado. Claro, todos arrancaron a disparar menos Lino, que se la tenía que poner a Rucci. Esperaba el segundo los primeros disparos eran una distracción. Claro, primero para matar al chofer, claro, que estaba en el asiento manejando. Así que apunta con cuidado. Era el segundo preciso inmediato después de la ráfaga de la ametralladora. Aprieta el gatillo del FAL. Y se transcribe así como que los pies de Rucci dibujaron un extraño garabato en el aire, porque claro, del disparo lo levantó en el aire, que cuando cae ya a la vereda, el secretario general de la CGT ya estaba muerto. Un tiro fatal, definitivo, disimulado, entre, 23 o 25 agujeritos, decía en algunos lados 23, otros 25, que estaban en su cuerpo, abiertos por el FAL de Lino, pero también por la Itaca y las pistolas de 9 milímetros que usaron Monra y Pablo Cristano. O sea, se querían garantizar que no viviera, claro, que no quedara herido, digamos, ¿no? Así que Rucci está tirado en el piso, la cabeza casi rozando la puerta trasera que no llegó a abrir, y bueno, decía que tenía zapatos italianos con direccionados hacia la pared, pero bueno, así fue como Rucci terminó asesinado. Pero fíjese, este año habló la viuda de Rucci, Nélida Coca, conocida como Coca. Habló porque rompió el silencio en el acto del 24 de marzo, en el acto de la memoria. Estaba muy enojada porque dice que, y muy molesta porque no puede entender por qué se borró la mitad de la historia, ¿no? Porque este país cuenta la historia según la ideología política que se tenga. Claro, exacto, eso sí. Coca tiene 94 años y vivió el terrorismo en carne propia. Perdió la cuenta que tenía que escapar con los chicos. Vivía escapando, no sabía de qué, hasta que mataron a su marido, a Rucci, ¿no? Al poco tiempo de asumir la CGT empezaron las amenazas de muerte para él y sus hijos, que se llaman Claudia y Aníbal. Por eso le duele enormemente en este país se hable solamente de una parte de la historia. Se festejó el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y para ella la justicia incompleta, porque insiste en decir que no cuentan la verdad. Ella sola sabe lo que lleva en el alma hace más de 50 años. Acá vivimos el terrorismo. No eran montoneros, eran asesinos montoneros. Todos asesinos, recordó Nélida Coca Baglio en el 24 de marzo de este año. La viuda contó cómo recuerda el asesinato de su marido, ocurrido durante, decíamos, la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Lo recuerdo terriblemente. Me salvé porque no era mi destino, dice. Me salvó la llamada la llamada telefónica de la amiga, porque siempre lo acompañaba hasta la puerta a su marido. Ahí escuché los tiros, salí corriendo y me dio un bajón. El domingo cumplía 14 años Aníbal, su hijo menor, y el papá le quería hacer un asadito. Así lo recuerda la viuda cuando contaba en una entrevista. Me cambié y me fui a la CGT. Lo vi todo como un sueño. No podía creer que lo hubieran asesinado, que pudieran matar, por tener ideas diferentes. También recordó que Perón lo quería como un hijo, que Perón decía le cortaron las piernas. Le dijo, sí, en realidad yo creo que no lo mataron por idea diferente. Me parece que lo mataron como una venganza. O sea, ¿qué hicieron? Lo que hace la mafia, vio que cuando tiene un problema con un tipo no lo mata al tipo, le mata a algún hijo para que el tipo esté vivo y sufriendo. Claro. El problema era con Perón. Y como sabían lo que usted está diciendo ahora, estaba pasando a la derecha. El problema era con Perón. Lo que usted está diciendo ahora, que lo quería como un hijo, sabían que Perón lo quería y se lo mataron para pegarle a Perón directamente. Claro. Rucci fue a buscarlo con el paraguas cuando llegó. Sí, claro, Perón, está la famosa foto en el aeropuerto. Exacto. Así que bueno, Coca dice, mi sufrimiento lo llevo en el alma. Miraba la televisión y escuchaba las fanfarronadas que decían, las pavadas que estaban diciendo este 24 de marzo. Porque era un día para manifestarse, sí, pero en silencio.
porque eso lo sufrimos todos, no una parte, todos lo sufrimos. Lástima que se olvidan de lo anterior, lo que han querido borrar. Y eso no se puede borrar, yo no lo puedo borrar, decía Coca. Acá vivimos el terrorismo, aquí no eran montoneros, aquí eran todos asesinos montoneros, seguía diciendo. No tenemos que olvidarnos que aquí hubo militares, existieron los terroristas montoneros, esos son todos asesinos, todos fueron asesinos, insistía ella muy acongojada. Pero también habló de Cristina Fernández y de Néstor. Dice que ellos premiaron a los montoneros dándoles un puesto en el gobierno y que están viviendo dignamente en el interior y en el exterior llenos de plata. Y ella dice, a mí mi marido no me dejó plata, pero me dejó el orgullo de un apellido, que lo decimos con la frente bien alta. No me quedé millonaria. Yo tuve que salir a trabajar con honor, salí a trabajar, pero lo digo y el apellido con orgullo. Y también le consultaron y le preguntaron por la muerte de el montonero Roberto Perdía. Y fue concluyente. Tendría que estar en el infierno. Es lo que decía. Me parece que no. Pero bueno, recordemos que montoneros estaba Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, que fue ministro, que es ministro, me parece, era de la provincia de Río Negro, Roberto Perdía, que era el que nombrábamos recién, y Carlos Quieto, ¿no? Los principales cabezas de montoneros. Y también, bueno, como decíamos, los hijos de Rucci, Claudia y Aníbal, se presentaron como querellantes y abrieron la causa judicial por el asesinato de sus padres porque sostienen que el crimen también debería ser considerado de lesa humanidad. Sí, creo que hasta ahora no tiene mucha... No, por eso dice que está la justicia, que no está terminada, lo que dice Coca. Sí. Pero bueno, ellos insisten que por ende no prescribió porque, al igual que los crímenes cometidos por la AAA en democracia y que han sido considerados de lesa humanidad, el asesinato de Rucci fue realizado gracias al uso de recursos del Estado y con la participación de quienes por entonces eran funcionarios públicos. Así que bueno, todavía no está cerrado, no se ha puesto como lesa humanidad, pero bueno, un poquito de historia. Y no quiero dejar de recordar, para ir cerrando, si a usted le parece, porque ya son y 31, un audio que yo lo escuché hace bastante, pero como también el 25 de septiembre fue la salida de Agustín Tosco, hubo una entrevista, un debate entre Tosco y Rucci, donde Tosco claro, le explica a Rucci. El moderador era Gerardo Sofovich, exacto. Donde Tosco le dice a Rucci la diferencia, le explica entre un sindicalista militante con un sindicalista de derecha, o como nosotros le decimos, sindicalista patronal o empresarial, ¿no? Si a usted le parece, lo ponemos y le damos por terminado el bloque. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas de las patronales. Yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, yo no soy... Rucci, no manejo hágase la pregunta a usted. Perdón, Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato
por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Cuestión de fondo. Cuestión de fondo. Cuestión de fondo. Cuestión de fondo.